Hola a todos, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo vamos a hacer un repaso al informe mensual de cierre de marzo del 2026, principalmente dirigido para los inversores de Sark Capital. Como inversor deberías haber recibido en el email el informe. Si no eres inversor, dentro de la web de sarkinversiones.com te puedes registrar de forma gratuita y puedes recibir en tu correo este informe mensual, además de todas las semanas a cierre de semana un podcast de repaso de mercado, ¿vale? Así que bueno, ahí tienes la web y ahora sí vamos a empezar con el resumen y para eso me voy a apoyar en el informe de cierre de mes, ¿vale? Que habrás recibido nuevamente, repito, por email. Bien, bueno, comenzamos. Bueno, mes de marzo bastante complicado para las bolsas en general y bueno, y sobre todo índices americanos de los más afectados en comparación con otros mercados. El SP500, como veis aquí, cerraba el mes con un 5.09%. Y bueno, maquilló un poquito el cierre, pero por el rebote de las últimas sesiones, pero llegó a sobrepasar mínimos del menos 7%, con un drawdown desde máximos del 10-12% para el SP y del Nasdaq hasta entre el 12 y el menos 14%. Así que un mes bastante volátil, muy fuera o poco común dentro de los índices. Sobre todo aquí veis la gráfica del SP500 y del índice de renta variable internacional, la fuerte caída durante el mes, prácticamente sin ningún tipo de retroceso en medio, una caída muy vertical y una caída que no suele ser propia de un movimiento normal del mercado, y obviamente es que este mes de marzo, pues ahora vamos a entrar en detalle, hemos tenido un evento exógeno fuera de la economía, que básicamente ha sido el inicio de la guerra en Irán. De forma resumida, aunque luego profundizaremos un poco en los sistemas que trabajamos en Sark Capital, Global Macro, nuestro sistema de inversión y referente, cerrará el mes con un menos 2,31%. A pesar del cierre negativo, estamos con un cerca del 5% positivo en el año. Se está comportando bastante bien y de forma muy sólida. Orca X3, de lo contrario, tuvo un menos 12,54. Orca X3 es nuestro sistema de alto riesgo o de especulación, otra filosofía, muy agresivo. Bueno, luego vamos a ver el resultado, que ha sido un mal dato, y bueno, luego haré algunos comentarios sobre ello. Bueno, las claves del mes a nivel macroeconómico. Bueno, pues la principal clave y evento estrella, por supuesto, ha sido el conflicto geopolítico que estamos teniendo en Irán. Bueno, no voy a entrar mucho porque ya se ha hablado mucho, seguramente ya conozcan la situación, pero como sabes, pues ahora mismo el estrecho de Hormuz está pues en riesgo y básicamente pues esto ha hecho subir el precio del petróleo por encima de los $100. De hecho, creo que el máximo llegó a 120 en el primer shock que tuvimos. Y es muy probable que el precio siga al alza si el conflicto pues no se estabiliza y no se termina, que de momento, aunque hay mucha especulación, sobre todo por parte de Trump, todavía no hay nada claro. Bueno, el nivel o porcentaje de volumen que se mueve a través de ese estrecho es bastante alto y afecta a nivel global bastante. Y bueno, esto no solo afecta al petróleo, sino que básicamente es como una cadena de dominós donde una pieza viene detrás de otra, ¿no? Y bueno, tal y como pongo aquí, pues básicamente hay una cascada de eventos con esa subida de petróleo que empieza pues a encarecer la energía y todos los productos relacionados con ello, transporte. Bueno, ahí en concreto en ese estrecho pues el nivel de tasas, seguros para los barcos, y bueno, todo esto va escalando
hacia el precio final del consumidor. Y de hecho, en Estados Unidos, aquí veis un gráfico de proyección, se estima que el incremento de inflación va a llegar al 1% adicional en los próximos meses. Te recuerdo que estábamos ya por encima del 2 y pico, algo lejos del target de la Fed, del 2%, y se estima que para estos próximos meses, aquí veis una proyección de lo que va a ir haciendo la inflación, es decir, vamos a ir subiendo mes a mes hasta aproximadamente julio, donde siempre y cuando la situación no empeore, pues deberíamos empezar a ver nuevamente una bajada hacia niveles actuales para finales de año. Repito, siempre y cuando el conflicto no se alargue, porque si se alarga o empeora, la situación puede ser bastante más grave. Como siguiente ficha de dominó, pues una vez que la inflación ya sabemos que viene en escalada, para el siguiente mes, bueno, ya lo he compartido en algún otro informe, la relación del ciclo de inflación de los 70 con el actual ciclo, y ya se veía entonces que de repetirse el patrón podríamos tener un incremento o una nueva segunda oleada de inflación para 2026 y 2027, sobre todo en 2027. Para el siguiente informe mensual, a ver si la recupero esa imagen. Y bueno, es un proceso que es algo factible, es un escenario que podría darse tal y como vienen los mercados. Bueno, decía que como segunda ficha de dominó tenemos la política monetaria de los bancos centrales. Si iniciamos el año con una proyección de 2 o 3 bajadas de tipos por parte de la Fed, bueno, pues en solo un mes el escenario se ha girado totalmente. Ahora la Fed se ha echado para atrás, y más teniendo en cuenta con este repunte de inflación. Bueno, aquí veis la imagen de las proyecciones para el 2026 de los diferentes bancos centrales, en la que esperan que van a subir tipos de interés. La Fed en ese sentido es un poco la más conservadora o agresiva, depende cómo se mire, y de 2-3 bajadas de tipos han pasado a una posición de mantenerse y obviamente de esperar a ver cómo pasa todo. Pero bueno, una noticia negativa, sobre todo para el crecimiento de los mercados que dependen de una economía con tipos bajos de interés o con bajos tipos de interés. Así que ese es otra ficha de dominó, como digo, que ha generado este conflicto. Y vamos a ver qué va ocurriendo en los próximos meses, porque ahora mismo la Fed dice que no va a subir tipos, pero ya hay rumores de algunos analistas que prevén hasta una subida de tipos este año. Bueno, de ocurrir eso, obviamente el escenario de fondo va a cambiar y podríamos entrar en un mercado bajista a más medio y largo plazo. Por otro lado tenemos, que es un poco un tercer pilar, que todavía esa ficha de dominó no termina de caer, que es el consumo personal y las expectativas de crecimiento de las empresas, que de momento se mantiene sano, aunque hemos empezado a ver ligeras caídas, pero de momento se mantiene positivo. Aquí veis en esta imagen las expectativas de crecimiento de los informes por beneficios empresariales de las empresas en el S&P 500 para 2026, este año. Como veis, hay una proyección positiva. Aquí veis también en los puntitos que de hecho el beneficio real ha sobrepasado con creces a las proyecciones previas. Eso es algo bastante bueno. Bien, pero esto es un colchón que de momento la economía tiene, y mi opinión es que si el conflicto se alarga mucho, este colchón se va a ir deteriorando. Ahora mismo las probabilidades de recesión en Estados Unidos no son muy altas, son del 30% a un año. Bueno, a medida que este escenario geopolítico no mejore, esas probabilidades de recesión van a ir aumentando y esas expectativas de crecimiento van a ir empeorando, ¿vale? Así que bueno, eso de momento es una red de seguridad que tiene la economía, pero que de alargarse mucho este escenario podría desaparecer y podríamos entrar en el famoso escenario para fin de 2026-2027
de un escenario de bajo crecimiento o crecimiento nulo con inflación alta, ¿no? La famosa estanflación. Así que bueno, eso son simplemente proyecciones. Vamos a ver qué pasa. Bien, bueno, desde el punto de vista de análisis técnico, pues obviamente esta situación ha tirado los mercados al alza, a la baja. Aquí vemos la imagen del SP500, como ya veníamos encontrando resistencia en la subida, y aquí se ha ido formando pues una especie de techo redondeado. Mi expectativa realmente era de que el precio, estábamos en una especie de muro de preocupación, el famoso wall of worry, y sinceramente, como venía el fondo de mercado, yo personalmente esperaba una rotura al alza. Pero bueno, el catalizador geopolítico que hemos tenido básicamente ha hecho que se rompiesen niveles clave de soporte, tirando los índices al suelo en tendencia bajista y sobre todo, bueno, esta es la media de 50 periodos, pero recientemente hemos roto la media de 200, que es un filtro de largo plazo muy usado a nivel institucional. De hecho, en el sistema de Orca X3 también lo usamos como filtro, eso lo hablaré más adelante. Y básicamente el escenario cambia. Ahora mismo estamos en un proceso de rebote de corto plazo. Obviamente la caída ha sido muy vertical, sin retrocesos, con un nivel de sobreventa muy elevado. Lo más probable es que vayamos hacia esa zona de los 6.700. Hay una zona ahí de resistencia, 6.650, que deberíamos romper. Es poco probable que se rompa de inicio. Tendríamos que tener un catalizador tipo finalización de la guerra de forma muy clara para que el precio volviera a niveles de tendencia, pero con este tipo de movimiento, pues lo más probable es que ese suelo tarde algunas semanas en llegar. Repito, podríamos tener una vuelta en V siempre y cuando tengamos un catalizador que apoye esa vuelta. En el corto plazo la tendencia es bajista, hay indicadores de riesgos activados en todos los mercados. En lo que nos compete a nosotros, para Global Macro, básicamente, que analizamos flujos de liquidez en los mercados, pues la mayoría de los mercados están con flujos negativos, excepto muy poquitos como el mercado de commodities y obviamente bonos de muy corto plazo, prácticamente la liquidez, y algún bono contra la inflación ha empezado a tener repuntes de ingresos de flujos, ¿vale? Así que bueno, situación bajista. Durante el mes hemos tenido drawdowns desde máximos del 10-12% para el SP500 y en el Nasdaq entre el 12 y el 14%. Así que bueno, todavía técnicamente no hemos roto esa barrera del 20%, que es un mercado bajista. Una corrección, yo podría decir, sana dentro de la tendencia alcista de fondo, pero ha sido una corrección promovida básicamente por esa situación geopolítica, y dependemos de que eso termine para que el mercado se recupere. También hemos visto un repunte de volatilidad fuerte en el índice VIX, con un máximo de 35 puntos en su escala. Históricamente, cuando hemos tenido repuntes tan altos en este índice de volatilidad, es algo positivo porque suelen ser puntos de suelo de mercado. De hecho, aquí tenéis la estadística de cómo se comporta el SP500. Aquí veis las rentabilidades a 6 meses y veis que hay una zona cuando tenemos correcciones de mercado que básicamente vienen asociadas con repuntes de volatilidad por encima del 30%, pues el SP500 tiende a tener rebotes o rentabilidades positivas a 6 meses de entre el 8 y el 12%, ¿vale? Así que bueno, estadísticamente es muy probable que veamos pues al menos un rebote entre el 8 y el 10% de ahora a los 6 meses. Hay que ver si ese rebote se da pues en un escenario alcista o dentro de algo digamos más bajista, o una tendencia bajista más de largo plazo. Pero bueno, de momento está este escenario de posible rebote al alza desde este punto. Y aquí tenemos otra imagen interesante que nos muestra la evolución del SP500
cuando ha habido eventos geopolíticos, digamos, de gran interés desde 1939. Aquí veis el promedio en la línea verde y el percentil 25 y 75, es decir, históricamente, pues cuando el mercado ha tenido una caída después de un punto X, cuando se ha iniciado un evento geopolítico importante, pues lo normal, el mercado tiende a caer y luego tiende a recuperar, ¿vale? Actualmente, el mercado actual, fijaros que estamos ya por encima o por debajo de ese percentil 25, es decir, está siendo más agresivo, la caída está siendo más agresiva que los promedios históricos. Y bueno, y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Bueno, estos son días de operativos solo hasta los 60, es decir, estaremos hablando del próximo mes. Bueno, pues lo más probable es que veamos un cierto rebote o al menos una estabilización durante el mes de abril. Eso en el corto plazo. Y el cómo evolucione el índice a lo largo de los próximos meses va a depender mucho, repito, de que ese evento finalice o no. De no hacerlo, y es un poco el resumen de este informe, de no hacerlo, pues la cosa se puede complicar durante el año. Básicamente, si terminamos pronto el conflicto, pues lo más probable es que tuviésemos una vuelta al alza de los índices, una caída del petróleo, la inflación se estabilizaría y muy probablemente en 4 o 6 meses estaríamos en un punto muy similar al que lo dejamos en febrero, con una continuación alcista, básicamente soportada por buenos fundamentales como veníamos a inicio de año. De no darse ese escenario de que el conflicto termine pronto, la situación se puede alargar, en el sentido de que esas probabilidades de recesión van a ir en un aumento y muy probablemente los mercados podrían entrar en un escenario bajista. Se parece mucho este escenario actual al del 2022, al menos desde un punto de vista de inflación. Ese año 2022, como sabéis, fue un año bajista para los mercados. El S&P 500 creo que tuvo un máximo de un 30%. Global Macro lo hizo bastante bien. Cerró, creo que, vamos a ver el resumen, en el menos 1,64, pero fijaros, el año 2022, a estas alturas llevábamos ya un drawdown del 7%. Bien. Luego se estabilizó bastante bien y lo recuperó. Este año venimos, en cuanto a Global Macro, pues estamos actualmente cerca del 5% anualizado y bueno, en buena situación. Es un poco el resumen que comento para ir cerrando el informe. Actualmente la posición del portfolio en Global Macro pues, es una posición muy defensiva, repito, siguiendo los flujos institucionales, actualmente principalmente en materias primas y gran parte de la cartera en liquidez, ¿vale? Con este rebote de esta semana todavía no hacemos la configuración, pero muy probablemente se va a mantener muy similar. Vamos a ver qué pasa durante abril. En el sistema Orca X3, bueno, Orca X3, como sabéis, es un sistema especulativo, muy volátil, agresivo y con mucho beta, es decir, dependemos mucho del movimiento del Nasdaq. Bueno, pues el Nasdaq está en tendencia bajista, con un drawdown importante y básicamente nuestro sistema le está siguiendo. Es un sistema muy apalancado, hasta por 3 veces del Nasdaq, por tanto te puedes imaginar, si el Nasdaq es volátil, este sistema lo es más. He preparado un vídeo solo para los inversores de Orca, donde voy a explicar un poco la situación del sistema. Vamos a repasar el backtest histórico y vamos a ver cómo se está comportando. Hasta febrero, a pesar de las caídas, estaba en línea. Este mes de marzo se ha empezado a desviar de esos promedios y bueno, quiero analizarlo en privado con los inversores, así que si eres inversor de Orca vas a recibir un email privado con este análisis, ¿vale? Sobre todo yo soy inversor número 1 de este sistema y por tanto también estoy interesado en la evolución del mismo. Así que bueno, con esto termino el informe. Si tienes alguna duda, tienes mi email para lo que necesites. Si no eres inversor de SAR Capital y estás interesado en profundizar en alguno de los programas de inversión, bueno, pues ya sea a través de este link o a través de la web de sarkinversiones.com, bueno, tienes ahí la pestaña de contacto, puedes agendar una reunión conmigo para
profundizar detalles. Así que bueno, con esto me despido. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un buen mes. Un saludo a todos.